Tus historias contadas en modo audiovisual. Zapagui Studio. Sean bienvenidos al podcast de hoy. No se muevan que ahorita empezamos. Hola, espero que estén teniendo un buen día y estén preparados para esta historia. El día de hoy se hablará sobre la Guerra del Pacífico, o también llamadas como la Guerra contra Chile. Y como siempre nos acompañan todo el equipo, quienes nos contarán la historia de esta terrible guerra, aquí en Zapagui Studio. La Guerra del Pacífico, o la Guerra del Guano y el Salitre, o como la llamamos aquí en Perú, la Guerra contra Chile. Fue un conflicto bélico donde participaron Perú y Bolivia contra los ejércitos chilenos. Esta guerra inició el 14 de febrero de 1879 y finalizó el 20 de octubre de 1883. El origen de esta guerra se remonta hasta 1878, donde Bolivia había violado un tratado de límites firmado con Chile en 1874. El gobierno de Chile protestó, pero el presidente boliviano, Hilario Daza, se negó a aceptar las quejas de su país vecino. Así que como respuesta, el presidente chileno, Aníbal Pinto, manda a sus tropas a la costa boliviana el 14 de febrero de 1879, donde oficialmente comienza la guerra. Pero si este conflicto comenzó con Bolivia y Chile, ¿cómo se involucró Perú? En 1873, 6 años antes del conflicto, Perú había firmado un tratado de alianza defensiva con Bolivia, en caso de que este último entre a un conflicto. En resumen, Perú entró a la guerra porque no tenía otra opción. Cuando el Perú se negó a permanecer neutral, Chile le declaró la guerra el 5 de abril de 1879. En ese mismo año comenzó la campaña naval para conseguir el control de la costa. Como Bolivia no tenía navíos, no pudo participar, así que los grandes combates se llevaron a cabo con Chile y Perú. A pesar de que Chile tenía barcos modernos y con muy buenas defensas, Perú pudo obtener victorias al inicio de la campaña. Sin embargo, en los siguientes enfrentamientos, Perú sufrió varias derrotas. La más recordada fue en el combate de Angamos, donde murió el comandante Miguel Grau y donde fue capturado el monitor blindado el Huáscar. Como resultado, Chile tomó el poder en el mar. ¿Por qué le llaman la Guerra del Pacífico? El escenario principal, por lo menos en un primer momento de la guerra con Chile, fue el mar, ¿no? El Océano Pacífico, y inició el enfrentamiento con el combate de Antofagasta, ¿no? Antofagasta era un territorio boliviano que estaba bajo el poder de los chilenos. Así es que no se llama Guerra del Pacífico porque el primer escenario de este enfrentamiento fue el Océano Pacífico. Después de las campañas marítimas, iniciaron las campañas terrestres, comenzando en Tarapacá. Para el momento de la guerra, parte del territorio peruano. A pesar de que el ejército del Perú consiguió la victoria, no pudo contener los avances chilenos debido a que tuvieron que retroceder al norte para reabastecerse. Chile conquistó Tarapacá. En 1880 comenzaron las campañas de Tacna y Arica. La suerte no cambió para el ejército peruano. Alrededor de 1000 hombres fueron tomados prisioneros y tuvieron 900 bajas, entre ellos el coronel Francisco Bolognesi. Como consecuencia, Chile ocupó esos territorios, fortaleciendo su posición en la guerra. Además, Bolivia se retira de la guerra, dejando solo a Perú. Chile tuvo pase libre para avanzar hasta la capital peruana, Lima. Y Miscarín, ¿por qué el ejército peruano no estaba preparado? Mira, en ese momento histórico teníamos un recurso natural muy importante que era el Guano de las Islas, ¿correcto? Y se utilizó muy mal, y el presidente Manuel Pardo, justamente el que había firmado el tratado defensivo, ¿no?, con Bolivia en 1873, había tomado una medida de austeridad, y debido a esa medida de austeridad autoriza la reducción de los efectivos en el ejército y no llevó adelante la construcción de naves de guerra que habían sido contratadas por su presidente antecesor, José Balta. Entonces, de esta manera, ¿no? Entonces no había no se había previsto esta amenaza expansionista de Chile en un momento en el que
obviamente no limitábamos con Chile, ¿no? Al sur limitábamos con Bolivia. Esa es la razón. En enero de 1881 comenzó la campaña de Lima, donde llevaron a cabo la batalla de Chorrillos y Miraflores, donde muchos soldados peruanos y civiles inexpertos no pudieron hacer nada contra los 40.000 efectivos chilenos, dando como resultado una Lima ocupada. Y a pesar de que el Perú ya no tenía oportunidades de ganar la guerra, la población peruana se negó a hacer un acuerdo. Bueno, Miss Karin, siguiente pregunta. ¿Qué tanto sufrió la población peruana durante la guerra? Mira, el sufrimiento de la población peruana fue evidente, especialmente ya en la campaña terrestre, ¿no? En la defensa del sur. Tenemos pues a este soldado mal preparado, inclusive con sus esposas, ¿no? A las cuales fueron llamadas las rabonas. Entonces, ese soldado sin mayor adiestramiento, sin mayor preparación, ¿no? Fue en la defensa de nuestro país, y posteriormente con la ocupación de Lima, pues, y los saqueos y los cupos de guerra, entonces se evidenció mucho más, ¿no? El sufrimiento de la población peruana. Luego de la caída de Lima, muchos peruanos se refugiaron en la región serrana, comenzando la campaña de los Andes. Ahí se organizaron las guerrillas que fueron un dolor de cabeza para el ejército chileno, debido al difícil acceso de llevar grandes cantidades de suministros a las tropas. Para finalizar, había casos en que soldados chilenos se perdían por la región, donde eran tomados prisioneros por las guerrillas peruanas. A pesar de las pequeñas victorias que obtenían en la sierra, los peruanos eran conscientes de que la mejor manera de evitar que el país siga siendo destruido era firmando la rendición. Al frente de esta idea, Miguel Iglesias, un militar que lanzó el grito de Montana y a principios de 1883, organizó un gobierno para firmar la paz con el país invasor. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo, como Andrés Avelino Cáceres, un militar y político peruano, llamado el Brujo de los Andes. Miss Karin, siguiente pregunta. ¿Cómo fueron los últimos años de la guerra? El gobierno chileno quería imponer duras condiciones para firmar la paz, y fueron años en donde se buscó una salida diplomática. Además de que ya desde 1881 teníamos pues la ocupación del invasor aquí en Lima, ¿no? Una de las expediciones más importantes fue la de Patricio Lynch, un mando militar chileno que fue justamente a las haciendas del norte del Perú para exigir cupos de guerra, ¿no? Y obligar al hacendado a pagar, y a las familias más pudientes de Lima, para no atentar contra sus bienes. Fueron momentos bastante duros. Antes de finalizar la guerra, en 1883, se libró la batalla de Huamachuco, también llamada la batalla final, donde los chilenos consiguieron la victoria una vez más. Finalmente, el gobierno peruano, con Miguel Iglesias al frente, sucumbió ante un acuerdo de paz con Chile el 20 de octubre de 1883. Bueno, Miss Karin, última pregunta. ¿Cuántas bajas hubo en toda la guerra? Bien, si bien no existe una cifra aceptada de manera histórica, se calcula que las víctimas de este conflicto alcanzan los 14.000 muertos, ¿no? Entre civiles y militares. Se dice que en el caso de Chile murieron 2.440, en el caso de Perú 5.567, y en el caso de Chile, de Bolivia, de 1.687 personas, ¿no? Ese es el cálculo que se hace, aunque no hay cifras pues exactas. Las consecuencias de la guerra fueron devastadoras para los países de Perú y Bolivia. Bolivia tuvo que ceder el desierto de Atacama a Chile, perdiendo su salida al mar, además de que tuvo serios problemas económicos. Perú se vio obligado a ceder Arica y Tarapacá, y al igual que Bolivia tuvo serios problemas económicos. Si creen que las consecuencias de la guerra se quedaron ahí, aún hay más. Un año después de la guerra se inició otra en el territorio peruano, la guerra civil entre los caudillos militares Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres, debido a la firma del Tratado de Paz con Chile, dando como resultado la victoria de este último,
jurando como presidente constitucional. Fue entonces cuando se sentaron las bases de la reconstrucción nacional. Gracias por haber escuchado nuestro podcast. La Guerra del Pacífico fue un evento que dejó marcas en el recuerdo de muchos peruanos. Actualmente ya no hay tanta rivalidad como lo había antes, pero aún así no se olvidará de todo lo que pasaron nuestros patriotas en esa guerra. Soy Pablo Contreras y nos vemos en el próximo episodio de Zapag Studio, tus historias contadas en un modo audiovisual.